Aparentemente las lecturas nos presentan situaciones tristes. La primera lectura y el Evangelio. En la primera lectura aparece Elías que está en una casa hospedado y el hijo de la señora, de la viuda que está en esa casa, fallece. Jesús se encuentra con la misma situación. Esto nos invita primero que nada a reflexionar en dos de los atributos de Dios. La compasión, Dios es compasivo, y el poder de Dios. Dice el Evangelio que cuando Jesús iba entrando a la ciudad, a esta población Naín, sacaban a enterrar a un muerto hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Jesús, cuando la vio el Señor, se compadeció de ella. Compasión, es decir, se identificó con su dolor. ¿Pueden imaginar el dolor grande de esa mujer? Creo que es difícil de imaginarlo, porque solamente podrían identificarse con ese dolor aquellos quienes han pasado por esa situación. Viuda, o sea, había perdido a su esposo y ahora había perdido a su único hijo. Imagínense como madre, como mujer, cuánto estaba sufriendo. Y en cambio Jesús se compadece de ella, es decir, se identifica con su dolor y le anticipa que va a hacer algo. Le dice: no llores, va a llegar tu consolación. Señor siempre va a responder. Y luego dije compasión, y Jesús y Dios, que es Jesús, todopoderoso. Imagínense poder resucitar a un muerto con solo la palabra. A veces, como decimos en México, a veces como que no nos cae el 20 del poder del Señor y de la grandeza de Dios. Una vez había un encuentro de jóvenes, más bien de adolescentes. Estaban como 700 adolescentes en ese encuentro aquí en Denver. Y entonces yo estaba celebrando la misa y no sabía, ya había empezado la misa y todavía no sabía qué les iba a decir en la homilía. Es tan difícil hablarle a los adolescentes. Dice, primero, para que te hagan caso, para tomar su atención, está en chino. Y yo decía, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué mensaje les voy a transmitir? Terminé de leer el Evangelio y ¡pum! Se me ocurrió decirles: sé de un superhéroe que es capaz de decirle a la tempestad que se calme y quédate la tranquilidad. Que es capaz de decirle a un leproso: queda limpio con la pura palabra, y el leproso queda limpio. Es capaz de tocar los ojos de un ciego y darle la vista. Es capaz de con la palabra levantar a un muerto y decirle que vuelva a la vida. Ese es el verdadero superhéroe. Eso es poder, no lo que nos inventan los cuentos. Ese es el poder. Y les preguntaba: ¿saben de quién estoy hablando? Y todos dijeron: Jesús. Eso. Y es lo que les quiero decir hoy también. Debemos de darnos cuenta del poder del Señor, unido a su compasión y a su amor. Ese es el Dios en que nosotros creemos, el Dios que puede transformar la tristeza en profunda felicidad, el Dios que puede transformar la oscuridad en luz, el Dios que puede transformar la muerte en vida. Eso, la palabra de Dios es viva. Y entonces, ¿qué es lo que dice la palabra después de que Jesús realizó este maravilloso milagro? Dice el Evangelio: al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios. Es decir, todos estaban admirados. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Muchas veces creemos que las historias del Evangelio son puras historias o puras cosas que están escritas y nada más. Como que no las consideramos verdaderas. Y hay que, es algo verdadero. Estamos nosotros presenciando el poder de Jesús. Y la pregunta que nos debería de caer a todos nosotros en estos momentos es:
yo estoy admirado de lo que está sucediendo. ¿Doy gloria a Dios por lo que está sucediendo? Casi estoy seguro que no. ¿Por qué? De nuevo, porque muchas veces lo que leemos en la palabra de Dios como si perteneciera a las cosas del pasado, o como si no lo estuviéramos presenciando, o como si decimos, Dios es poderoso, sí, pero como que no lo acabamos de creer. Si nosotros creyéramos en la palabra de Dios, estaríamos admirados de lo que se nos está narrando en este pasaje del Evangelio, así como quedó admirada esa población. Si nosotros, fíjense, si nosotros a veces vemos a un mago que hace un buen truco y decimos, ¡órale! Somos capaces de admirarnos por un truco. Y no somos capaces de admirarnos y de sorprendernos por una obra poderosa de Dios. El pueblo que seguía a Jesús y el pueblo que acompañaba a esta viuda, ellos sí fueron capaces de admirarse, de sorprenderse, tanto que empezaron a dar gloria a Dios. Mientras nosotros no seamos capaces de dar gloria a Dios, quiere decir que no nos hemos sorprendido ni hemos admirado lo que Dios hace. Y no me estoy refiriendo solamente a resucitar muertos. Dios hace cosas maravillosas todos los días, maravillosas. Y ante esas cosas maravillosas, como el amanecer o el atardecer, como la lluvia que cae, o las flores que despuntan, que están brotando, o en este tiempo como los árboles de repente estaban todos secos y ahora están verdes y frondosos. Y no somos capaces de dar gloria a Dios, y es que no nos hemos sorprendido, o que ni siquiera le hemos atribuido eso que está sucediendo a la obra de Dios. Somos capaces de hacer eso. Cuando nosotros en nuestro corazón seamos capaces de ver la mano de Dios en todas las maravillas que suceden a nuestro alrededor, entonces es cuando nos lograremos sorprender, y sorprendidos entonces diremos, gloria a Dios, maravillas del Señor que el Señor realiza. Pero parece que somos indiferentes a todo lo que sucede. Hoy el Señor nos da una muestra de poder y nos da una muestra de su compasión. Y esa es la forma en que se muestra entre nosotros. Dice, este soy yo, el Dios en el que ustedes creen. Pero créanlo, dice el Señor. Pero créanlo, porque Él se presenta así y nosotros no le creemos. Ese es nuestro grande problema. Y de paso, fíjense cómo, o sea, en un solo pasaje del Evangelio, cómo la palabra de Dios nos da muchos mensajes. De paso nos da el mensaje sobre lo que es la muerte. La muerte es como un simple dormir. Tenemos vida aquí, decimos que muere la persona, pero en el momento en que interviene Dios, en ese momento está la vida. Y esa es nuestra realidad. O sea, nosotros tenemos una vida aquí en la tierra. Morimos, pero es nada más un momento en el por qué, porque es simplemente el paso a la vida definitiva, a la vida verdadera, a la vida eterna. Y eso es obra de Dios. La vida es obra de Dios. Desde el momento de su creación y la continuación. Y eso. Y entonces, por eso Jesús le dice a la viuda, no llores.
no llores. Te voy a mostrar lo que es la realidad. Tu hijo sigue viviendo. Y es lo que sucede con nosotros. Muchas veces nosotros lloramos ante la muerte. Y Jesús nos dice, no lloren. No lloren porque está muerto. Su ser querido sigue viviendo. Y eso es lo que nosotros verdaderamente creemos. Sigue viviendo. Tal vez no está aquí físicamente, pero sigue viviendo allá. A veces lo he comparado como si nuestro ser querido que fallece, como si se hubiera ido a vivir a otro lugar, a Europa, por ejemplo. No está aquí, pero está viviendo allá en Europa. Así las personas que fallecen no están aquí, sí, pero están viviendo allá, en la presencia del Señor. Y eso es lo que hoy nos dice, en la primera lectura y en el Evangelio. Nuestra realidad, nuestra esencia es vivir, no es la muerte. Y es vivir en la presencia del Señor. Nos ponemos de pie.